la administración científica, sus orígenes, sus autores, sus criterios y sus ejemplos. Ahora vamos a hablar sobre los principios fundamentales de la administración científica. La administración científica es el estudio de las causas y efectos dentro de una organización. Esto van a utilizar los conocimientos sistematizados y el método científico. El método científico es una técnica para llegar a un conocimiento mediante la ciencia, una teoría o una técnica. Estas técnicas son observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Ahora sí, los principios fundamentales son estudio científico, que es la definición de procesos dentro de una organización que empieza desde el dirigente al empleado. La selección científica es cuando el dirigente pone a cargo, según las aptitudes de los obreros o de los empleados, en ciertas áreas para mejorar la eficiencia dentro de una organización. La unión de los estudios es la aplicación del método científico desde los dirigentes a los empleados. Esto en proceso de diseñar nuevas estrategias que les ayuden a conseguir sus tareas más rápido. La cooperación, que son las relaciones en buen estado entre el dirigente y sus empleados. Esto es un paso muy importante porque esto define emocionalmente los resultados, ya que es como decir que si uno está de mal humor no va a completar su tarea satisfactoriamente. Y estos serían los 4 principios fundamentales de la administración. Bueno, yo voy a explicar algunos ejemplos del uso de la administración científica en la época actual y en la historia. En la historia comenzamos con Ford. Ford implementó la administración científica para aumentar la producción, así aumentando las ventas y trayendo buenos beneficios para la empresa. Esto lo logró utilizando el incremento de sus trabajadores. Él incrementó el sueldo a $5 más que su competencia, al igual que redujo el precio de los autos para que sus propios trabajadores compraran. También podemos ver que él puso la estandarización de materiales. Estos materiales o repuestos se podían utilizar en casi todos los carros de su línea que utilizaba en la época. También notamos la reducción de tiempos, teniendo un manejo de tiempo de 12 horas a pasarlo a 1 hora y 33 minutos. Luego comenzamos con Bethlehem Steel, que era una fábrica de hierro. Esta la utilizó Taylor. Taylor principalmente lo que hizo fue el análisis de sus trabajadores y los dividió por sus habilidades. También logramos notar que Taylor utilizó un método de bonificación para sus trabajadores. Esto incrementando la producción, ya que sus trabajadores, entre más trabajaban, más pagaban, por algo así decir. Por otro lado, bueno, nos vamos para la época actual. En la actualidad, 2 ejemplos claros del uso de la administración científica son Amazon y los call centers. Amazon utiliza la administración científica por medio de estudio de datos de sus clientes, así para recomendarles qué comprar. También ellos estudian las ubicaciones de sus puestos de envíos, esto optimizando el tiempo de llegada y de recibimiento de los productos. Por otro lado, en los call centers vemos el análisis de tiempos de llamadas, de logística y también finalmente el uso de tiempo de trabajo de sus trabajadores para así aumentar la productividad de cada una de ellas. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Martínez y yo les voy a hablar sobre los principales exponentes de la administración científica. Voy a empezar contándoles por Frederick Taylor, quien fue un ingeniero mecánico nacido en Estados Unidos y en la actualidad es considerado padre de la administración. Principalmente, él introdujo un enfoque sistemático con el cual buscaba mejorar la eficiencia por medio de los métodos y las herramientas de trabajo. De igual manera, él buscaba incrementar dicha productividad de los trabajadores, ya que según él, haciendo esto, iba a generar mejores ganancias en la compañía. Se destacó principalmente por 4 principios de la administración, siendo el estudio científico, la selección y la capacitación, el establecimiento de normas y la división de trabajo. Todos estos fueron principalmente con el fin de que los trabajadores no tuvieran ningún tiempo libre y solo tuvieran mejor eficiencia en el trabajo. De igual manera, uno de los principales pioneros que también destacó en esa época fue Henry Fayol, que a diferencia de Taylor, él decía que no se basaba solo en la eficiencia de los trabajadores, sino que igualmente influía en la toma de las decisiones que tomaba la empresa. Y por último, otros 2 principales fueron
Frank y Lily Gilbert, que ellos más que todo se centraban en la consideración del factor humano que se tenía en cuanto al entorno laboral. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la administración científica, sus orígenes y sus principios. Esta se originó en Estados Unidos, finalizando el siglo XIX y empezando el siglo XX en la Revolución Industrial. Esta se vio marcada ya que al momento de la Revolución Industrial las empresas y las fábricas estuvieron en un momento de industrialización masiva en donde necesitaban cambiar sus métodos y sus acciones para mejorar sus resultados. Se conoce como Frederick Wilson Taylor, el padre de la administración científica, ya que él propuso el manejo de actividades y recursos para agilizar proyectos y resultados. Los principios de esta son el análisis científico del trabajo, la cooperación entre la dirección y los trabajadores, la sección de entrenamiento del trabajador y la división de trabajo de responsabilidades. En el desarrollo de la administración científica, Taylor, como pionero, contribuyó a desarrollar la administración como una ciencia. Además, el impacto que tuvo esta a nivel global fue mejorar los procesos administrativos, ya que los manejos que se llevaban antes eran muy, por decirlo de una manera, flojos y no daban los resultados con los méritos esperados. Bueno, vamos a hablar sobre las críticas y las limitaciones de la administración científica. Esta teoría se ve muy criticada mayormente porque se especifica que el ser humano se ve como una máquina, dejando de lado sus aspectos emocionales y sociales, porque se centra más que en dar en una organización, sin importar cómo se están sintiendo, cómo están en su núcleo familiar, con sus relaciones, con todos los aspectos que son fundamentales dentro de un ser humano para gestionar bien las cosas en su vida. Por otro lado, otra limitación que se presenta es que tiene un enfoque muy cerrado debido a que principalmente se centra más que todo en la gerencia, y un aspecto importante para esto son las finanzas y el marketing, y es algo en lo que la administración no se enfoca tanto. Y concluiríamos con esta pregunta. La implementación de la administración científica en una empresa podría llevar a una excesiva estandarización y control de los procesos, limitando así la capacidad de los empleados para tomar decisiones autónomas e innovar en su trabajo. Bueno, en empresas como Colombia Chef es importante la definición de procesos y el seguimiento y métricas del mismo. Nosotros, al ser una empresa en crecimiento, a pesar de que llevamos 30 años, llevamos 8 tratando de optimizar todas las áreas, razón por la que creamos liderazgo, jefaturas, donde tenemos equipos tácticos y equipos estratégicos. Estos equipos tienen unos lineamientos, pero necesitamos potencializar al capital humano, porque sin los aportes de ellos no vamos a poder seguir avanzando en el proceso. Razón por la que yo considero que es importante que los líderes generen autonomía en sus procesos. Listo, esto fue todo. Muchas gracias por la entrevista. Esto fue los conceptos aplicados de la administración científica en el mundo real, en empresas como Colombia Chef. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Juan Esteban. Feliz noche. Hoy estamos con Andrés Castillo, director nacional de ventas de Colombia Chef. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Juan Esteban, buenas noches. Buenas noches. En el día de hoy te vamos a hacer unas preguntas acerca de la administración científica basada en el concepto de Taylor y cómo la implementas en tu empresa. Perfecto. Comencemos con 3 preguntas. Primero, ¿qué papel juega el entrenamiento y el desarrollo de habilidades de los trabajadores en la aplicación de la administración científica en tu empresa? Bueno, juega un papel muy importante, ya que el entorno requiere de profesionales altamente capacitados y con unas habilidades plenas para el desarrollo de su gestión. En nuestra empresa hacemos procesos de capacitación cada 4 meses, posterior a evaluaciones mensuales de cada uno de los resultados al cierre de mes. Nosotros buscamos desde las habilidades blandas fortalecer las necesidades de los KPIs y OKRs que manejamos por cada uno de los departamentos. Perfecto.
Segunda pregunta, ¿cómo ha utilizado la recopilación y análisis de datos para tomar decisiones informadas y mejorar la eficiencia en su empresa? Hemos generado bitácoras, las cuales concluyen en estadísticas mensuales, semestrales, anuales, donde nosotros, con base a los niveles de crecimientos, niveles estáticos o de crecimientos, generamos oportunidades de mejora en cada uno de nuestros departamentos, generando estrategias que lleven a la necesidad de la compañía.